Los temas que vamos a tratar en esta oportunidad son los siguientes: evidencia de la auditoría, naturaleza de la evidencia, tipos de evidencia de auditoría y documentación de auditoría. ¿Qué es la evidencia de la auditoría? Según la norma internacional de auditoría, NIA 500, es la información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que se basa su opinión. Por lo tanto, podemos decir que la evidencia de auditoría incluye tanto la información contenida en los registros contables de los que se obtienen los estados financieros como otras informaciones. La evidencia recobra mayor y especial importancia cuando lo reportado en el informe de auditoría trata sobre hechos irregulares encontrados en el proceso de auditoría, por lo que con mayor razón deben estar suficientemente respaldados por evidencia, documentos y pruebas que garanticen. Una evidencia de auditoría se considera competente y suficiente si cumple la característica que nombraremos a continuación. Debe ser relevante. ¿Cuándo una evidencia es relevante? Cuando ayuda al auditor a llegar a una conclusión respecto a los objetivos específicos de la auditoría. Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza de la evidencia? Podemos decir que la naturaleza de la evidencia está constituida por todos aquellos aspectos y hechos susceptibles de ser verificados por el auditor y que tienen relación con las cuentas anuales que se examinan dentro de una entidad. Para determinar la credibilidad de la evidencia, se debe garantizar la credibilidad de la misma. Esta debe ser competente y suficiente. La credibilidad de la evidencia está determinada por 4 características básicas. Primera cualidad, independencia. Esta característica depende de la persona que suministre la evidencia, es decir, si la prueba es proporcionada por un tercero o por un ente externo a la empresa, será tratada con mayor credibilidad que si es suministrada por un funcionario de la misma empresa. Por ejemplo, para verificar la existencia de un saldo de proveedores, tendrá mayor confiabilidad la evidencia si se solicita a proveedor a través de la circularización que si se solicita al jefe de compras las facturas que soportan el saldo en libros. La segunda característica es la eficacia. Se dice que a mayor efectividad del control interno establecido por la administración de la empresa, mucho más competente debe ser la evidencia. Por ejemplo, la empresa tiene establecido como control interno que de forma mensual se debe realizar un conteo físico por referencia y por ubicación. El auditor debe elaborar un procedimiento sustantivo que le permita obtener una evidencia suficiente que garantice el cumplimiento del control interno. Tercera característica, preparación por parte de las personas auditadas. Es más competente la evidencia si es proporcionada por una persona con conocimientos técnicos o profesionales que aquellas que no tienen la idoneidad suficiente para el desarrollo de las funciones. Por ejemplo, si el funcionario que ocupa el puesto de compras no tiene la capacidad suficiente para el desarrollo de sus funciones, en el momento que el auditor le solicite un estado de cuentas de los proveedores, quizás el reporte que le proporcione no tenga un alto grado de credibilidad o confiabilidad. Y la cuarta característica, la objetividad. Es la confiabilidad o calidad que se puede esperar de la evidencia. Es objetiva si representa validez frente a lo que quiere demostrar. Por ejemplo, es más objetiva la evidencia que muestra el auditor a través de un documento físico que aquella que presume que vio y no tiene el soporte físico. Ahora tenemos los tipos de evidencia. El examen físico es la inspección física detallada en el lugar de los hechos. Por ejemplo, el auditor de forma presencial realiza un acompañamiento a la toma física del inventario.
La confirmación es confrontar una conversación o una respuesta verbal a través de llamadas telefónicas con una tercera persona. Las pruebas documentales es la confirmación que hace el auditor a través de la inspección física de documentos que soporten las operaciones de la empresa. Por ejemplo, facturas, extractos bancarios, comprobantes de egreso, recibos de caja, etc. La observación. El auditor, de acuerdo a su experiencia profesional y laboral, adquiere un cierto instinto que le permite percibir dificultades o debilidades en los procesos. El desempeño. Son cálculos que realiza el auditor para comprobar que los procedimientos utilizados por el cliente se estén realizando de forma correcta. Por ejemplo, cálculo de la depreciación acumulada, cálculo de los activos diferidos. Y finalmente tenemos la documentación de auditoría. El auditor debe documentar todos aquellos aspectos importantes de la auditoría que proporcionan evidencia de que su trabajo se llevó a cabo de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas. Los papeles de trabajo representan una ayuda en la planeación, ejecución, supervisión, revisión del trabajo y proporcionan la evidencia necesaria que respalda la opinión del auditor. Estos papeles de trabajo deben contener la evidencia de la planeación llevada a cabo por el auditor, la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría aplicados y de las conclusiones alcanzadas. Esta ha sido nuestra presentación. Agradecemos mucho su atención.